La historia de hoy ocurrió en Kingston upon Hull, Inglaterra. El 31 de diciembre suele ser para muchos una oportunidad de cerrar el año con alegría, compartir con seres queridos y pensar en los planes para el futuro. Hace 21 años también era así. Era martes, el último día del año 2002. Personas en todo el país se preparaban para la noche festiva, la llegada del año nuevo. Rachel Moran, de 21 años, también tenía pensado pasar una buena noche. Salió a un pub con amigos y con su hermano John. Rachel era muy unida a su familia y planeaba quedarse a dormir en casa de sus padres, en Hull Road. Tras una noche de risas y algunas bebidas, Rachel y John volvieron a casa. Eran cerca de la 1:15 de la madrugada y la madre de Rachel, Wanda, aún no se había acostado. Estaba leyendo cuando los chicos regresaron. John subió enseguida a su cuarto y Rachel se quedó en la cocina con su madre. Wanda le sugirió que llamara a su novio Mark para felicitarlo por las fiestas. Rachel aceptó la idea. Mark debía quedarse esa noche en su apartamento, cuidando de los gatitos. Marcó el teléfono fijo, pero nadie contestó. Luego probó con su celular, pero respondió un conocido de ambos. Se oía música, risas y mucho ruido al fondo. Habían invitado a Mark a una fiesta y él decidió ir. Aquello le molestó mucho a Rachel. Los gatitos estaban solos y ella ni siquiera lo sabía. La llamada se cortó rápido. El celular de Mark ya no tenía saldo. Después de eso, Rachel salió de la cocina. Wanda pensó que se iba a dormir, pero unos minutos después apareció otra vez. Ya calzada, lista para salir. Dijo que se iba. Wanda fue tras ella y le preguntó a dónde iba. Rachel respondió que quería ir a su casa para ver si todo estaba bien con los gatitos. Hacía frío afuera, el viento era fuerte y Wanda estaba preocupada. Era de noche, casi no había taxis y su hija iba sola. Mientras hablaban, un hombre desconocido pasó cerca. A Wanda incluso se le cruzó por la cabeza pedirle que acompañara a Rachel solo para quedarse más tranquila, pero no lo hizo. A pesar de los ruegos, Rachel se fue. Su madre le pidió que llamara en cuanto llegara. Rachel prometió que así lo haría. Pasó cerca de media hora. No hubo ninguna llamada. Wanda empezó a marcar el número de su hija una y otra vez, pero no contestaba. El teléfono de casa de Rachel también permanecía en silencio. Wanda intentaba encontrar una explicación. Quizá Rachel había ido a buscar a Mark. Pero los minutos pasaban, luego las horas, y seguía sin haber señales. Agotada por la preocupación, Wanda se acostó, esperando que al despertar escuchara su voz. Con los primeros rayos del sol sonó el teléfono. Wanda saltó de la cama, bajó corriendo. El corazón le latía con fuerza. ¿Sería por fin su hija? Pero no. Era Wanda, la madre de Rachel. Llamaba para felicitar a su propia mamá por el año nuevo. Con ella estaban su otra hija y la propia Rachel, la hermana menor. Wanda conversó un rato con su hijo John y con su esposo Ray. Les contó que, según dijo, Rachel se fue a casa temprano esa mañana, pero no volvió a dar señales. John intentó llamarla al celular, pero no funcionaba, no daba tono, las llamadas no entraban. Cuando marcó el número del teléfono fijo, sintió una esperanza. La línea estaba ocupada. Eso significaba que alguien, tal vez, sí estaba en el apartamento. A los pocos minutos, Wanda volvió a llamar. Esta vez alguien contestó. Era Mark. Ella le preguntó si Rachel estaba en casa. No, no está. ¿No se había quedado con ustedes?, respondió sorprendido. Mark contó que había estado fuera toda la noche. Regresó alrededor de las 7 de la mañana y se acostó a dormir de inmediato. El apartamento estaba tal como lo había dejado. Los gatitos no habían sido alimentados y nada indicaba que Rachel hubiera regresado. Wanda y John fueron enseguida a su casa y efectivamente ella no estaba.
Todo eso no se parecía en nada a cómo era Rachel. Wanda sintió de inmediato que algo no estaba bien. Mark intentaba calmarla, decía que tal vez Rachel había ido a visitar a alguien. Ni siquiera habían pasado 12 horas. Pero Wanda no se lo creyó. Sabía que su hija habría llamado en cuanto llegara. ¿Y si no estaba ahí? Entonces, ¿dónde estaba? Rachel Moran era la menor de la familia originaria de Irlanda. Sus padres, Wanda y Ray, su hermano John y 2 hermanas, también llamadas Wanda y Kerry. Su padre solía llamarla la chiquita de la familia. De niña soñaba con ser veterinaria, pero más adelante decidió trabajar en un centro infantil. Cuidaba a los más pequeños y eso le daba verdadera alegría. Rachel era una chica muy llamativa, alta, con una presencia que destacaba. Sabía disfrutar la vida y buscaba ver lo bueno en las personas. Estudiaba en el Colegio Hall en una carrera enfocada a programas recreativos y presentaciones. Aunque tenía muchos conocidos, con extraños solía ser algo tímida. Fue allí, en el año 2001, donde conoció a Mark Shepard. Empezaron una relación y pronto se mudaron juntos a un pequeño apartamento en la planta baja en el área de Orchard Park. Es una zona tranquila de Kingston upon Hull, y para Rachel, que era muy cercana a su familia, era importante vivir cerca de sus seres queridos. Al mudarse con Mark, la distancia hasta la casa de sus padres era de menos de 1 milla. Últimamente, Rachel estaba considerando hacer cambios. Quería empezar algo nuevo y, en año nuevo, planeaba volver a estudiar, esta vez cocina, para en el futuro dedicarse a ello profesionalmente. Antes de las fiestas, ella y Mark adoptaron 2 gatitos. A uno lo llamaron Speedy Tomate, al otro Batman. Rachel los adoraba. Sabiendo que las fiestas estarían llenas de compromisos, la pareja había organizado todo para que los gatitos no quedaran sin cuidados. Mark iba a pasar Navidad con su madre, mientras Rachel se quedaba con los animales. En Año Nuevo, al revés, él se quedaría en casa y ella saldría a celebrar. Cuando Rachel supo que Mark se había ido a una fiesta, decidió volver a casa para visitar a sus gatitos. Pero después de eso, nadie volvió a verla. Que no se pusiera en contacto con su familia, a pesar de haberlo prometido, ya parecía muy raro. Y como ni siquiera había señales de que hubiera llegado al apartamento, su hermano y su madre fueron de inmediato a la comisaría de Priory Road para reportar su desaparición. La investigación fue liderada por el detective superintendente Paul Davison. Más tarde explicó que lo primero es revisar el contexto, si es común que la persona se comporte así, si ya había ocurrido antes algo parecido. En el caso de Rachel, definitivamente no. Trevor Watts, también oficial de la policía de Humberside, señaló que desde el principio estaba claro que era una situación seria. Las autoridades actuaron rápido. En la búsqueda de Rachel participaron más de 40 agentes desde el primer momento. Los familiares acudieron a la comisaría y dieron sus primeras declaraciones. Wanda mencionó a un hombre que habían visto en la calle. Quizás él podría haber visto algo. Los detectives comenzaron a buscar a ese hombre. Paralelamente, también hablaron con Mark. Sabían que él y Rachel habían tenido un conflicto reciente, por lo que era importante entender si tenía alguna relación con su desaparición. Paul Davison señaló que Mark no parecía particularmente preocupado, lo cual resultaba sospechoso. Empezaron a vigilarlo y revisaron su coartada, pero la vigilancia no arrojó ningún resultado. Él se comportaba con normalidad, y su coartada fue confirmada. La conclusión fue clara, no tenía nada que ver con lo ocurrido, pero eso significaba que la policía volvía al punto de partida, y cada vez se hacía más fuerte la idea de que tras la desaparición podía estar alguien ajeno. Aunque los casos que involucran a desconocidos son poco comunes, no podían descartarlo. Su tarjeta bancaria no fue usada. No hubo llamadas ni mensajes desde su móvil.
No faltaba nada en el apartamento, incluso su ropa seguía allí. Entonces comenzaron a revisar las cámaras de vigilancia en la zona para reconstruir el trayecto de Rachel. Y lograron algo. Las cámaras la captaron cerca de la tienda Jackson's en Hall Road. Eso le dio a la investigación una hora aproximada y una dirección. Ahora estaba claro dónde enfocar la búsqueda. Todos los recursos disponibles se volcaron en encontrarla. Se alzó un helicóptero, trabajaron unidades caninas y también se desplegó la policía montada. Incluso se unió un equipo de buzos. Todo esto fue increíblemente duro para la familia de Rachel. Ya era evidente cuán grave era la situación. El caso ganó resonancia pública y la prensa difundía más y más reportes. Sus seres queridos pedían a todos los que supieran algo que hablaran. En sus mensajes la describían como una joven que parecía más una adolescente que una mujer adulta. Así de dulce y confiada era su carácter. Sábado, 11 de enero del 2003. Los buzos rastreaban el canal de Bombstone, un lugar donde se solía tirar todo tipo de desperdicios. Justo allí se encontró la primera pista que dio algo a la investigación. Una zapatilla Nike, casi idéntica a la que Rachel se había puesto en casa de su madre, fue hallada cerca. Los buzos continuaron revisando el área, apartando la basura con cuidado, capa por capa, y examinando todo con atención. Al día siguiente, el canal de drenaje de Balmstone ofreció otro hallazgo. Dentro de una bolsa negra se encontraba una cartera de mujer. La sacaron con cuidado y comenzaron a revisar lo que había dentro. Había un teléfono móvil y un neceser. Uno de los objetos reveló al instante a quién pertenecía la bolsa, un pasaporte irlandés a nombre de Rachel Moran. Por cómo estaban escondidas las cosas quedó claro. Eso no fue casualidad. Las habían colocado allí a propósito, de forma que pasaran desapercibidas. Todo apuntaba cada vez más a que a la joven le había pasado algo serio. Para averiguar más, la policía decidió recrear su último recorrido. Una agente con cierto parecido físico se vistió igual que ella y caminó la misma ruta. Esperaban que eso ayudara a que algún transeúnte recordara detalles importantes de aquella noche. Y efectivamente, tras esa acción, varias personas se acercaron a los investigadores. Pero, dado que todo ocurrió en la víspera de Año Nuevo, muchos recuerdos estaban borrosos. La fiesta y el alcohol afectaron la precisión. Aún así, el esfuerzo dio fruto. Las autoridades obtuvieron acceso a grabaciones de las cámaras de vigilancia de una escuela cercana. La calidad del video dejaba mucho que desear, pero en la esquina superior izquierda de la pantalla se logró distinguir una silueta. Según el investigador, podría tratarse de la misma Rachel. Si realmente era ella, entonces estaba a tan solo unos 200 metros de su apartamento. Sin embargo, eso también significaba que no había tomado el camino habitual. En un principio se pensó que había elegido una ruta bien iluminada, pero en las imágenes se veía claramente que se desvió hacia un sendero más oscuro y apartado. Al avanzar la grabación, se observó algo inquietante. Otra figura se movía rápidamente detrás de la joven. Si todo sucedió en esa zona, es posible que esa persona sepa algo. Ahora la policía contaba con un área concreta para centrar la búsqueda. Como señalaba el oficial Trevor Watts, en la mayoría de los casos, las personas suelen ser localizadas en un radio de 1,5 kilómetros desde el punto donde se las vio por última vez. Se tomó la decisión de revisar cada vivienda dentro de ese perímetro. Más de 100 efectivos participaron en la operación. Fue el despliegue de búsqueda más grande en la historia de la policía de Humberside. Representaba un enorme desafío para todo el cuerpo. Se requerían recursos enormes, pero nadie pensaba dejar pasar ni la más mínima posibilidad. Martes, 28 de enero de 2003. Comenzaron los registros. Cada grupo de búsqueda estaba conformado por 3 personas, un perito y 2 oficiales. Uno a uno fueron inspeccionando casas, hasta que en la central se recibió una llamada que encendió las alarmas.
Era uno de los agentes. Su voz mostraba una clara tensión. La noticia que transmitió dejó a todos impactados. El equipo dirigido por Steve Denison estaba inspeccionando un departamento ubicado en el número 19 de Nash Court. El dueño era un joven que en ese momento se encontraba acompañado por un amigo. El lugar daba una impresión desagradable: suciedad, desorden, basura por todos lados. El registro fue rápido. El propietario enseñaba las habitaciones sin mostrar mayor preocupación. Rachel no aparecía por ningún lado. Solo faltaba revisar un último lugar: el cuarto de almacenamiento de residuos, situado en el mismo edificio y vinculado al apartamento número 19. Los agentes le pidieron al dueño que entregara la llave. Primero dijo que no la tenía. Luego afirmó que no recordaba dónde estaba. Más tarde cambió otra vez su versión y mencionó que quizás la tenía su madre. Todo aquello resultó bastante extraño. Si ese cuarto se usaba con frecuencia y formaba parte del departamento, ¿por qué el propietario no tenía acceso a él? Los policías insistieron en que era necesario revisarlo. Le indicaron que consiguiera la llave lo antes posible. Al poco tiempo regresó con ella y tras entregársela a uno de los agentes, volvió a su departamento. Cuando por fin abrieron la puerta, en el interior había un montón de basura, una alfombra vieja y varias cajas. Comenzaron a sacar todo. En un momento, el agente Denison se giró para tomar otro objeto y notó que su compañero se había quedado paralizado mirando hacia adentro. Al acercarse, entendió el motivo. Entre los desperdicios se alcanzaba a ver una parte de una pierna humana. Después de 4 semanas de búsqueda, se confirmó que Rachel había sido localizada. Sus restos estaban ocultos en ese pequeño cuarto, de apenas 1 metro por 1 metro. Todo estaba cubierto con bolsas y tapado con tela. El lugar se encontraba a tan solo 200 metros de su hogar. Los 2 hombres relacionados con ese departamento fueron detenidos de inmediato. El propietario, Michael Little, de 23 años. Su amigo, Mark Fuller. Al escuchar los cargos, Mark comenzó a insistir en que no sabía nada y que no entendía lo que estaba ocurriendo. Michael aseguró que su compañero no tenía relación con el asunto. Mientras Mark era trasladado a la comisaría, el oficial Steve Denison se quedó con Michael. Entonces él empezó a hablar, y esto fue lo que Steve escribió en su libreta. «Estoy tan aliviado de que la hayan encontrado. Llevaba mucho tiempo con ganas de contárselo a alguien. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Vi los reportajes en la televisión y solo esperaba que vinieran. No se lo conté a nadie. Nadie lo sabe. No puedo ser una persona normal si algo así pasó. Supongo que soy una especie de monstruo. Aquella noche la vi. Iba sola. Me acerqué, hablamos un poco y le ofrecí entrar a tomar algo. Al principio todo fue tranquilo, conversábamos, pero después discutimos. Creo que salí de la habitación y cuando volví ella estaba en la cocina, de espaldas. Me acerqué y de repente se dio la vuelta con un cuchillo en la mano. Se lanzó hacia mí y me cortó la mano. Afirmó que eso sucedió cuando intentaba defenderse. La madre de Rachel, Wanda, dijo que a pesar de todo, sentía cierto alivio. Al menos ya no quedaban dudas. Michael Little fue llevado a la comisaría de Queen's Garden. Durante el interrogatorio, le mostraron las grabaciones de sus declaraciones hechas en el apartamento. Confirmó que todo ocurrió tal como había dicho y firmó el documento. Después la policía comenzó a reconstruir los hechos de aquella noche, la víspera de Año Nuevo. Primero, Michael había salido con sus amigos e intentó entablar conversación con una chica que le gustaba. Pero cuando ella se fue con otro, él se topó con un conocido que lo invitó a una fiesta. Michael aceptó, se quedó allí hasta la medianoche y luego decidió volver a casa. Cuando los agentes revisaron la ruta que tomó, hicieron un descubrimiento inquietante. Resultó que él fue quien pasó junto a Rachel y Wanda en el momento en que Rachel se preparaba para regresar.
Era el mismo sujeto al que Wanda casi le pidió que acompañara a su hija para que no caminara sola. Es posible que escuchara cuando Rachel dijo que se iría caminando. En las imágenes de las cámaras de seguridad del local Jackson's en Hall Road, se ve a un hombre pasando 3 minutos antes de que apareciera Rachel. Ese hombre era Michael Little, la persona captada por otra cámara cerca de la escuela, corriendo detrás de Rachel. Ahora también se considera que era Michael. Dado que antes iba delante de ella, se cree que se escondió para dejarla pasar y luego fue tras ella. Más tarde, cuando llegaron los resultados periciales, quedó claro que lo ocurrido fue extremadamente grave. La joven presentaba muchas heridas. Los impactos vinieron por la espalda y se usó un cuchillo de cocina grande que nunca se encontró. No tenía marcas que indicaran que intentó defenderse. Algunos golpes fueron tan intensos que atravesaron por completo. En el recibidor de su departamento se hallaron rastros de lo ocurrido. En la parte trasera de sus piernas había tierra, lo que sugiere que pudo haber sido arrastrada por el césped hacia adentro. No se encontraron señales de que ella hubiese iniciado algún conflicto. Aunque no se cuenta con una reconstrucción precisa de los hechos de esa noche, los investigadores creen que Michael intentó hablarle mientras caminaba, pero ella dejó claro que no quería conversar. Esto, según su hipótesis, pudo haberlo alterado, sobre todo considerando que ya había experimentado un rechazo esa misma noche. Un impulso emocional pudo llevarlo a convencerla de ir con él y todo terminó de forma trágica. Se tomaron muestras que confirmaron que se le hizo algo totalmente inaceptable. Sin embargo, no se presentaron cargos formales por esa parte, ya que no había plena claridad sobre cuándo ocurrió. El barrio donde vivía Rachel quedaba justo frente a un parque infantil y al otro lado estaba el apartamento de Michael. El camino hacia la casa de los padres de Rachel pasaba justo frente a sus ventanas, donde él solía pasar largos ratos, dibujando o simplemente observando el vacío. Se cree que vio cómo ella pasaba frente a su casa. Tenía pocos amigos, pero quienes accedieron a hablar contaron que él solía fantasear mucho con mujeres. Incluso aseguraba que tenía una novia, aunque, según sus conocidos, eso nunca fue cierto. Cuando la describía, decía que era alta, delgada y rubia, una descripción que coincidía con la apariencia de Rachel. Aunque al principio contaba una versión, más tarde la cambió. Comenzó a decir que, supuestamente, fue Rachel quien se le acercó primero y le pidió que la acompañara en el trayecto para sentirse más tranquila. Según él, al llegar a su casa, tuvieron una discusión y él la golpeó en el rostro con el dorso de la mano. Más tarde le confesó a un agente: «No me contuve. Tomé un cuchillo e hice algo de lo que ahora me arrepiento. Necesito ayuda. Tal vez hablar con un psicólogo o alguien así». Sin embargo, las pruebas reunidas no respaldaban su versión, ni lo de la pelea, ni que ella lo hubiera agredido. Las autoridades no creyeron en esa historia. Otra persona que fue detenida en relación con el caso, Mark Fuller, fue liberada poco después. Se determinó que no tenía ninguna conexión con lo ocurrido a Rachel, pero todos seguían con una sola pregunta: ¿quién era Michael Little? Estudió en la escuela Greatfield Comprehensive en la ciudad de Hull, donde frecuentemente era blanco de burlas por su sobrepeso. Sus compañeros lo apodaban el gordito. Casi siempre estaba cerca de su hermana menor, que tenía 4 años menos que él. El padre abandonó a la familia, y el padrastro, según Michael, lo trataba mal. Más adelante, ese hombre falleció por una enfermedad renal. Lo que más quería en el mundo, Michael, era a su madre. Ella y su hermana eran las únicas figuras femeninas cercanas en su vida. Ya de adulto, vivía en distintas viviendas municipales que casi nunca limpiaba. Los vecinos lo consideraban raro. Casi no salía, consumía sustancias y pasaba horas viendo contenido inapropiado. Uno de sus antiguos compañeros de clase recordaba que
Michael solía tomar cosas que alteraban su comportamiento. Siempre había algo extraño en él. Tenía un carácter muy difícil, decía. El viernes 31 de enero de 2003, Michael Little, de 23 años, fue formalmente acusado en relación al caso de Rachel Moran. Él se declaró no culpable, lo que significaba que habría juicio. En la sala del tribunal de Hull comenzó el proceso. Había pruebas suficientes, y la gente especulaba sobre cuál sería su estrategia de defensa. Fue entonces cuando su versión volvió a cambiar. Esta vez aseguró que Rachel fue con él a su casa por decisión mutua y que lo que ocurrió en realidad fue provocado por su amigo Mark Fuller. Según su relato, cuando Mark los vio juntos, perdió el control. Michael afirmó que él tomó un cuchillo y, movido por los celos, hizo algo irreversible. Contó al jurado que Mark supuestamente lo amenazó a él y a su familia si no asumía toda la responsabilidad. Michael dijo que lamentaba no haber intervenido cuando todo empezó y admitió que se sintió obligado a borrar rastros y ocultar lo que quedó. Le dije que no iba a ayudar, pero me dijo que no tenía opción. Fue terrible. Solo quería que todo desapareciera, como si nunca hubiera pasado, declaró en el juicio. Por su parte, Mark Fuller también testificó. Fue un interrogatorio duro, pero él negó con firmeza cualquier implicación. Contó al tribunal que esa noche estuvo primero en una fiesta y luego se dirigió a casa de su madre. Tenía pruebas que respaldaban su versión, y la policía no encontró nada que lo vinculara con el incidente. Finalmente no se le presentaron cargos. Esta historia resultó ser nada más que un intento desesperado de Michael por echarle la culpa a otra persona. El fiscal Jeffrey Marsden calificó su relato como una completa invención, señalando que no se sostenía frente a las pruebas contundentes presentadas ante el tribunal. Cuando se reveló por lo que ella había tenido que pasar, sus seres queridos no pudieron contener las lágrimas y salieron de la sala. La acusación presentó una cadena de indicios. Michael se contradecía al explicar por qué no tenía la llave del trastero. Las cámaras captaron momentos extraños. Alguien arrojó su bolso. Las huellas desde su departamento llevaban directamente a él. En Min Sector A, su casa, encontraron rastros que lo conectaban con ella, y él no presentaba señales de haber enfrentado ninguna resistencia, mientras que su versión de los hechos cambiaba constantemente. El panorama era claro y convincente, pero ¿sería suficiente? Después de 3 semanas de juicio, el jurado deliberó durante 9 horas. Cuanto más se prolongaba, más preocupados estaban los agentes. El padre, Ray, recordaba: veíamos cómo los rostros de los investigadores se volvían cada vez más tensos. El inspector Paul Davison, quien lideró el caso, confesó: cuanto más debatían, más temía que todo saliera mal. Wanda, la madre de la joven, asistió a todas las sesiones, pero no entró a la sala durante la lectura del veredicto. Cuando se hizo el silencio, el fallo fue pronunciado. La defensa de Michael no logró convencer al jurado. Fue declarado culpable. Su rostro no reflejó ninguna emoción. Según Paul Davison, solo gracias al esfuerzo incansable de la policía se pudo alcanzar la justicia. Añadió: si no la hubiéramos encontrado, aquel pequeño trastero de 1 metro cuadrado podrían haberse convertido en el lugar donde habría permanecido para siempre. Antes de dictar sentencia, en el tribunal se leyó una carta escrita por Wanda. En ella se describía como una mujer devastada que había atravesado una dura prueba. Según sus palabras, su esposo Ray estaba roto. A veces decía que no encontraba sentido para seguir. No solo perdimos a Rachel, perdimos una parte de nosotros mismos. Cuando la familia salió del juzgado, la hermana mayor, Kerry, dijo: no hay alegría alguna, solo vacío. El novio de Rachel, Mark, expresó en su declaración: lo más difícil es saber que no tuve la oportunidad de despedirme. Aún no puedo creer que ya no esté.
El juez Hooper destacó que el intento de culpar a una persona inocente solo evidenció la completa falta de remordimiento por parte de Michael. Añadió que lo ocurrido había destruido a toda la familia y prometió dirigirse al ministro del Interior para proponer que se estableciera un periodo mínimo de reclusión. En el año 2007, el juez Bateson impuso a Michael Little una condena mínima de 25 años. En el año 2010 se supo que la hermana de Rachel, Wanda, falleció debido a complicaciones relacionadas con su enfermedad. A causa de otros problemas de salud, ya había perdido la capacidad de caminar y casi no podía ver. Sus padres creían que nunca logró recuperarse de lo sucedido. Estaban convencidos de que dejó de luchar en el momento en que Rachel desapareció y vivió en piloto automático hasta que Michael fue declarado culpable 10 meses después. El padre dijo: esa mañana de Año Nuevo, Michael se llevó una parte de Wanda. Durante todo un año ella ya no estuvo presente, y todo por su culpa. Más tarde, Wanda fue enterrada junto a su hermana. El detective Paul Davison, que lideró la investigación por la desaparición de Rachel, se jubiló en el año 2012, tras 30 años de servicio, habiendo alcanzado el rango de superintendente principal. Para muchos, la noche de Año Nuevo es un momento de esperanza para compartir con los seres queridos y pensar en el porvenir. Rachel también esperaba ese día. Su vida apenas comenzaba y sin duda estaba llena de promesas luminosas. Más adelante, Paul Davison escribió un libro sobre el caso de Rachel. Llevaba un título sencillo: Rachel, y fue publicado con el consentimiento de Wanda y Ray. Él mantuvo el contacto con la familia, a menudo destacando la fuerza interior y la entereza con la que enfrentaban lo sucedido. Son personas realmente admirables. Durante la investigación pudo ver el vacío que dejó su desaparición en sus vidas. Ese dolor se siente como si el tiempo se hubiera detenido y cada segundo pesa como una losa. Eso no se desvanece, pero a pesar de todo demostraron una valentía impresionante.